Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué bueno tenerlos por aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes, porque hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente me ha dejado sin aliento. Es una historia sobre valentía, vulnerabilidad y la cruda realidad que muchas veces se esconde tras la fachada de la vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de Demet. Y no es la Demet que podrías conocer superficialmente, la que vemos en redes sociales o en los titulares. Hoy vamos a explorar la Demet que se ha abierto en canal, la que nos ha permitido vislumbrar su mundo íntimo, sus miedos y, sobre todo, su fuerza inquebrantable. ¿Y qué es lo que la hace tan especial, tan relevante? Pues bien, Demet ha decidido compartir con nosotros su historia sobre el terror del robo, un evento que marcó un antes y un después en su vida, y que estoy seguro, resonará con muchos de ustedes. Pero no se preocupen, no quiero que piensen que este vídeo va a ser un bombardeo de malas noticias. Al contrario, es una historia de superación, de cómo una persona puede enfrentar la adversidad, reconstruirse y emerger más fuerte que nunca. Así que prepárense para un viaje emocional, un viaje de aprendizaje y, por supuesto, un viaje de conexión. Antes de que nos sumerjamos de lleno en la historia de Demet, quiero pedirles algo. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Y si les gusta el contenido, no olviden dejar su like y compartirlo con sus amigos y familiares. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora sí, comencemos. La historia de Demet comienza como la de muchas otras personas, una vida normal, llena de sueños, aspiraciones y, por supuesto, momentos de felicidad. Pero como suele suceder, la vida nos tiene reservadas sorpresas, algunas más agradables que otras. Y la sorpresa que le tenía preparada a Demet fue, lamentablemente, de las que te dejan sin aliento. Un robo. Imaginen la escena, la tranquilidad de su hogar, la seguridad que creía tener, rota en mil pedazos por la intrusión de personas con malas intenciones. El pánico, el miedo, la sensación de vulnerabilidad absoluta. Son emociones que estoy seguro muchos de nosotros podemos imaginar, aunque esperemos no tener que experimentar. Demet, como cualquiera de nosotros, se enfrentó a esa pesadilla. Pero, ¿qué hace que la historia de Demet sea diferente? ¿Qué la convierte en una fuente de inspiración? Pues bien, creo que es su valentía para hablar, para compartir sus sentimientos, para mostrarnos el lado oscuro de la experiencia, pero también la luz al final del túnel. Demet, en lugar de esconderse, decidió hablar. Decidió no dejar que el miedo la consumiera, y en lugar de eso, decidió usar su voz para crear conciencia, para ayudar a otros, y para demostrar que es posible salir adelante. Uno de los aspectos más impactantes de su relato es la descripción de los detalles. No se guarda nada. Nos habla del momento en que se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, la adrenalina que corría por sus venas, el terror que la paralizaba. Describe los rostros, las voces, el ambiente de tensión. Y lo hace con una honestidad brutal, sin adornos, sin edulcorar la realidad. Es como si nos transportara directamente al lugar de los hechos, haciéndonos sentir la angustia y la desesperación que experimentó. Pero, ¿qué pasó después del robo? ¿Cómo se recuperó Demet? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Después del shock inicial, Demet se enfrentó a un torbellino de emociones. El miedo, la rabia, la tristeza, la incredulidad. Todo se mezclaba en un cóctel explosivo. Pero en lugar de sucumbir a la desesperación, Demet decidió tomar las riendas de su vida. Buscó ayuda profesional, habló con amigos y familiares, y poco a poco comenzó a reconstruirse. Es importante destacar que el proceso de recuperación no fue fácil. Hubo momentos de recaída, días en los que la ansiedad la paralizaba, noches en las que el insomnio se apoderaba de ella. Pero Demet no se rindió. Con determinación y perseverancia, se enfocó en sanar, en superar sus miedos y en recuperar la confianza en sí misma y en los demás. Y aquí es donde encontramos la clave de su historia, la resiliencia. La capacidad de adaptarse, de sobreponerse a las adversidades, de encontrar la fortaleza interior para seguir adelante. Demet nos enseña que aunque la vida nos golpee con fuerza, siempre hay una oportunidad para levantarse, para aprender y para crecer. Pero, ¿qué aprendió Demet de esta experiencia? ¿Qué lecciones se llevó consigo?
Una de las más importantes es la importancia de la seguridad personal. Después del robo, Demet se preocupó por fortalecer la seguridad de su hogar, por tomar medidas preventivas y por estar más alerta ante posibles situaciones de riesgo. Pero sobre todo aprendió a valorar la vida, a apreciar cada momento, a disfrutar de las pequeñas cosas. Además, Demet nos enseña la importancia de la comunidad, del apoyo social. En momentos de crisis, es fundamental contar con personas que nos brinden su apoyo, que nos escuchen, que nos ayuden a superar los momentos difíciles. Demet encontró ese apoyo en sus amigos, en su familia, en profesionales y, por supuesto, en sí misma. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre un tema que creo es muy importante. Muchas veces las víctimas de robos y otros delitos se sienten avergonzadas, culpables o con miedo a hablar. La sociedad, en ocasiones, tiende a culpabilizar a las víctimas, a cuestionar sus acciones, a minimizar su sufrimiento. Demet, con su valentía, nos demuestra lo contrario. Nos demuestra que hablar es una forma de sanar, de crear conciencia y de luchar contra la impunidad. En su historia, Demet también nos muestra la importancia de la salud mental. Después de un trauma como el que ella vivió, es fundamental buscar ayuda profesional, hablar con un psicólogo o terapeuta, y aprender a gestionar las emociones negativas. La salud mental es tan importante como la salud física, y no debemos tener miedo de buscar ayuda cuando la necesitamos. Pero, ¿qué podemos aprender nosotros de la historia de Demet? En primer lugar, que la vida es impredecible, que debemos estar preparados para afrontar situaciones difíciles, y que debemos tomar medidas para proteger nuestra seguridad y la de nuestros seres queridos. En segundo lugar, que la resiliencia es una cualidad fundamental, que podemos aprender a superar la adversidad y a encontrar la fuerza interior para seguir adelante. Y en tercer lugar, que la comunicación, el apoyo social y la búsqueda de ayuda profesional son herramientas esenciales para la recuperación. La historia de Demet es un ejemplo de cómo la vulnerabilidad puede convertirse en fortaleza, de cómo el miedo puede ser transformado en valentía, y de cómo una experiencia traumática puede servir para inspirar a otros. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la vida, sobre la seguridad, sobre la importancia de la resiliencia y sobre la necesidad de apoyar a quienes han sufrido situaciones similares. Es una historia que estoy seguro resonará en muchos de ustedes y que nos dejará una profunda lección. Así que, para resumir, hemos hablado de la historia de Demet, una mujer que nos ha abierto su corazón y nos ha compartido su experiencia de robo y superación. Hemos explorado los detalles de su historia, sus miedos, su valentía y su resiliencia. Hemos aprendido sobre la importancia de la seguridad personal, del apoyo social y de la salud mental. Y sobre todo hemos aprendido que es posible salir adelante, incluso después de vivir una experiencia traumática. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido de inspiración. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció la historia de Demet y qué lecciones se llevan ustedes. Déjenme saber qué piensan, compartan sus reflexiones y no duden en hacerme cualquier pregunta. Y antes de irme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hola de nuevo, amigos. Como saben, hoy nos adentramos en la historia de Demet, una historia que, como les dije al principio, me ha tocado profundamente. Y quiero profundizar aún más en algunos aspectos clave que hacen que esta experiencia sea tan reveladora y a la vez, tan aleccionadora para todos nosotros. Hemos hablado del robo, del evento traumático que sacudió la vida de Demet. Pero creo que es fundamental detenernos a analizar las consecuencias emocionales y psicológicas que este tipo de experiencias pueden generar. El impacto de un robo va mucho más allá de la pérdida material. Se trata de una violación de la intimidad, de la sensación de seguridad, de la confianza en el mundo que nos rodea. Imaginemos por un momento el miedo que se apodera de una persona en el instante en que se da cuenta de que su hogar, su espacio seguro, ha sido invadido. La adrenalina se dispara, el corazón late con fuerza, la mente se llena de preguntas y de pánico. La sensación de vulnerabilidad es abrumadora. Y después, cuando el peligro ha pasado, cuando los ladrones se han ido, queda el vacío, el silencio, el eco del trauma.
Demet nos ha abierto su corazón y nos ha contado cómo se sintió, el miedo paralizante, la impotencia, la sensación de estar a merced de otros. Nos ha hablado de la ansiedad que la acechaba, de los sueños perturbadores, del insomnio que le robaba el sueño. Nos ha revelado la dificultad de confiar de nuevo, de sentirse segura en su propia casa. Y aquí es donde quiero destacar la importancia de la salud mental. Demet, con gran valentía, decidió buscar ayuda profesional. Habló con un psicólogo quien la guió en el proceso de sanación. Aprendió a gestionar sus emociones, a identificar los detonantes de su ansiedad, a desarrollar estrategias para afrontar sus miedos. La terapia, como nos ha contado Demet, no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Es una herramienta que nos permite entender y procesar las experiencias traumáticas, que nos ayuda a reconstruirnos y a recuperar el control de nuestras vidas. Es un espacio seguro donde podemos expresar nuestros sentimientos, donde podemos ser escuchados y comprendidos sin juicios. Además de la terapia, Demet encontró apoyo en sus amigos y familiares. Compartió su experiencia, habló de sus miedos y de sus esperanzas. Recibió el cariño y la comprensión que necesitaba para sentirse arropada y acompañada. El apoyo social es fundamental en el proceso de recuperación. Contar con personas que nos quieren, que nos escuchan, que nos animan a seguir adelante, es un factor clave para superar cualquier adversidad. Pero la historia de Demet no se limita a su proceso de sanación. También nos habla de la importancia de la prevención y de la seguridad personal. Después del robo, Demet tomó medidas para proteger su hogar. Instaló sistemas de seguridad, reforzó las puertas y ventanas, y se mantuvo más alerta ante cualquier situación sospechosa. Es importante recordar que la seguridad no es un lujo, sino una necesidad. Debemos tomar medidas para proteger nuestros hogares y a nuestros seres queridos. Debemos ser conscientes de los riesgos que existen, y debemos informarnos sobre las formas de prevenir los robos y otros delitos. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de la historia de Demet? En primer lugar, que la vida es impredecible. Nadie está exento de sufrir un robo o cualquier otra experiencia traumática. Por eso, debemos estar preparados para afrontar situaciones difíciles, y debemos desarrollar nuestra resiliencia, nuestra capacidad de adaptarnos y de sobreponernos a la adversidad. En segundo lugar, que la vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. Todos somos vulnerables y es importante reconocer y aceptar nuestras emociones. No debemos tener miedo de sentir miedo, tristeza, rabia o cualquier otra emoción. Lo importante es aprender a gestionar nuestras emociones, a pedir ayuda cuando la necesitamos, y a no avergonzarnos de nuestras experiencias. En tercer lugar, que la comunicación es fundamental. Hablar de nuestras experiencias, compartir nuestros sentimientos, es una forma de sanar y de conectar con los demás. No debemos guardar silencio ante el sufrimiento. Debemos buscar ayuda, expresar nuestras necesidades y permitirnos ser vulnerables. En cuarto lugar, que la resiliencia es una cualidad que se puede desarrollar. Podemos aprender a afrontar la adversidad, a encontrar la fortaleza interior para seguir adelante. Podemos aprender a ver la vida con optimismo, a agradecer las pequeñas cosas, y a encontrar sentido a nuestras experiencias. Y por último, que la vida es un regalo. Debemos valorar cada momento, cada instante, cada día. Debemos disfrutar de la vida, de nuestros seres queridos, y de todas las experiencias que nos ofrece. Debemos vivir plenamente sin miedo, sin arrepentimientos, y con la certeza de que pase lo que pase, siempre podemos salir adelante. La historia de Demet es un testimonio de esperanza, de valentía y de resiliencia. Es un ejemplo de cómo una persona puede transformar una experiencia traumática en una fuente de crecimiento personal. Es una invitación a reflexionar sobre la vida, sobre la seguridad, sobre la importancia de la salud mental y del apoyo social. Es una historia que nos enseña que aunque la vida nos golpee con fuerza, siempre hay una luz al final del túnel. Pero la historia de Demet también nos plantea una serie de preguntas importantes. ¿Cómo podemos mejorar la seguridad en nuestros barrios y ciudades? ¿Cómo podemos ayudar a las víctimas de robos y otros delitos a superar sus traumas? ¿Cómo podemos fomentar la resiliencia en nuestras comunidades? Estas son preguntas que debemos responder entre todos. Debemos involucrarnos en la vida de nuestras comunidades, debemos apoyar a las víctimas, y debemos crear un entorno más seguro y más justo para todos. Debemos hablar de estos temas, debemos crear conciencia,
y debemos tomar medidas para prevenir la violencia y el delito. La historia de Demet es un punto de partida. Es una invitación a la acción, a la reflexión y a la transformación. Es una historia que nos impulsa a ser mejores personas, a ser más empáticos, a ser más conscientes de la realidad que nos rodea. Es una historia que nos recuerda que juntos podemos construir un mundo mejor. Volviendo a Demet, quiero destacar un aspecto crucial que a menudo se pasa por alto: la normalización del miedo. Tras el robo, el miedo se convierte en un compañero constante, en una sombra que persigue K. Da paso. Demet, al compartir su experiencia, nos permite comprender la magnitud de este miedo, cómo se manifiesta en el día a día y cómo puede afectar la vida cotidiana. El miedo a volver a ser víctima, el miedo a la oscuridad, el miedo a estar solo en casa. Estos miedos pueden ser paralizantes. Pueden limitar la libertad, afectar las relaciones y disminuir la calidad de vida. Demet, al hablarnos de sus miedos, nos demuestra que no estamos solos. Nos muestra que muchas personas han experimentado situaciones similares y que es posible superar el miedo y recuperar el control de nuestras vidas. En su proceso de recuperación, Demet no solo buscó ayuda profesional, sino que también encontró herramientas para gestionar el miedo. Aprendió a identificar los desencadenantes, a desarrollar estrategias de afrontamiento y a recuperar la confianza en sí misma y en el mundo que la rodea. Un aspecto importante de la recuperación de Demet fue la búsqueda de significado. Tras el robo, Demet se planteó preguntas existenciales: ¿por qué a mí? ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo puedo convertir esta experiencia en algo positivo? La búsqueda de significado es fundamental en el proceso de sanación. Encontrar un sentido a la experiencia traumática puede ayudar a la persona a comprender lo sucedido, a darle un propósito a su sufrimiento y a transformar el dolor en crecimiento personal. Demet, al compartir su historia, ha encontrado un propósito. Ha decidido usar su experiencia para ayudar a otros, para crear conciencia y para inspirar a la gente. Ha transformado el dolor en valentía, el miedo en esperanza y la vulnerabilidad en fortaleza. En este sentido, la historia de Demet es un recordatorio de la importancia de la empatía. Al escuchar su relato, nos ponemos en su lugar, sentimos su dolor, compartimos sus miedos y admiramos su valentía. La empatía nos permite conectar con los demás, comprender sus experiencias y brindarles el apoyo que necesitan. La historia de Demet también nos enseña la importancia de la autocompasión. Después de un evento traumático, es fundamental ser amables con nosotros mismos. Debemos permitirnos sentir nuestras emociones, ser pacientes con nuestro proceso de sanación y no juzgarnos por nuestros errores o debilidades. La autocompasión nos ayuda a afrontar la adversidad, a superar el sufrimiento y a recuperar la confianza en nosotros mismos. Es una herramienta poderosa para la resiliencia. Finalmente, quiero enfatizar la importancia de la acción. La historia de Demet nos invita a actuar, a hacer algo para mejorar el mundo que nos rodea. Podemos apoyar a las víctimas de robos y otros delitos, podemos crear conciencia sobre la importancia de la seguridad personal y la salud mental, podemos involucrarnos en la vida de nuestras comunidades y podemos luchar contra la impunidad. La acción es esencial para la transformación. Debemos tomar medidas para construir un mundo más seguro, más justo y más compasivo. Debemos ser la voz de aquellos que no son escuchados, debemos defender a los vulnerables y debemos luchar por un futuro mejor. En conclusión, la historia de Demet es mucho más que un relato de un robo. Es una historia de valentía, resiliencia, esperanza y transformación. Es una historia que nos enseña sobre la importancia de la salud mental, el apoyo social, la seguridad personal y la empatía. Es una historia que nos invita a actuar, a reflexionar y a construir un mundo mejor. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me ha impactado la historia de Demet. Me encantaría leer sus comentarios, saber qué les pareció y qué lecciones se llevan de esta experiencia. No duden en compartir sus reflexiones, sus preguntas y sus experiencias personales. Juntos podemos construir un futuro más seguro, más justo y más compasivo. Recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.